La noche del 23 de agosto de 1832 cayó sobre la hacienda San Sebastián como un manto de terciopelo negro. Las velas del corredor principal parpadeaban con inquietud, proyectando sombras que se retorcían contra los muros de cal. Don Sebastián Montero de Alcántara, conde de Veracruz por gracia del virreinato extinto, caminaba de un extremo al otro de su biblioteca con las manos cruzadas a la espalda. Sus pasos resonaban contra el piso de barro cocido, marcando un ritmo que parecía contar los latidos de su propia angustia. Tenía 48 años, aunque su rostro demacrado sugería una década más. El bigote espeso y las patillas oscuras no alcanzaban a ocultar la palidez que se había instalado en sus mejillas desde hacía meses. Sus ojos, profundos y grises como el cielo antes de la tormenta, vagaban sin rumbo fijo entre los lomos de los libros que forraban las paredes. Volúmenes de derecho colonial, tratados de agricultura, ejemplares de poesía española. Ninguno le ofrecía respuesta a lo que lo atormentaba esa noche. Desde la habitación contigua llegaba una tos profunda, húmeda, que hacía estremecer las paredes. Era su hermano menor, don Rodrigo Montero de Alcántara, quien yacía en el lecho desde hacía 3 semanas, consumido por una enfermedad que ningún médico había sabido nombrar con certeza. Fiebre de las tierras bajas, habían dicho algunos. Mal del pulmón, sugirieron otros. Don Sebastián sabía que no importaba el nombre. Su hermano se estaba muriendo. La puerta de la biblioteca se abrió sin que nadie llamara. Entró doña Mariana, la esposa del conde, con su vestido de noche color burdeos y el pelo recogido en un moño severo que dejaba al descubierto su cuello largo y pálido. Tenía 35 años, pero una rigidez en la mirada que la hacía parecer tallada en mármol. Se detuvo en el umbral sin atreverse a entrar del todo. Don Sebastián, Rodrigo pregunta por ti. Dice que es urgente. El conde cerró los ojos. Sabía lo que venía. Durante días había esquivado esa conversación. Había encontrado excusas para no quedarse a solas con su hermano moribundo. Pero ya no quedaban pretextos. Ya no quedaba tiempo. Bajó la cabeza en un gesto que podía interpretarse como asentimiento y salió de la biblioteca. El corredor estaba en penumbras. Los retratos de los ancestros Montero lo observaban desde sus marcos dorados. Rostros severos de hombres que habían servido a la corona con lealtad inquebrantable. Hombres que habían construido fortunas sobre tierras arrebatadas a pueblos antiguos. Hombres que conocían el peso de los deberes y el precio de los apellidos. La habitación de Rodrigo olía a hierbas medicinales, a sudor enfermo y a cera quemada. 3 velas ardían sobre la cómoda, iluminando apenas el rostro cadavérico del enfermo. Rodrigo había sido un hombre robusto, de risa fácil y complexión fuerte. Ahora sus pómulos sobresalían bajo la piel amarillenta. Sus ojos, antes vivaces, se habían hundido en las cuencas como 2 brasas a punto de extinguirse. «Hermano», susurró con voz rasposa, «por fin vienes». Don Sebastián se acercó lentamente y tomó asiento en la silla de madera junto al lecho. El aire estaba cargado, pesado. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba la respiración trabajosa de Rodrigo y el crepitar distante de las velas. «No me queda mucho», dijo Rodrigo de pronto, con una franqueza brutal que hizo estremecer a su hermano. «Sé que has estado evitándome, sé que no quieres hablar de esto, pero tengo que hacerlo. Tengo que pedirte algo antes de irme». Don Sebastián apretó la mandíbula. Sabía lo que venía. Lo había presentido durante semanas. Había rezado para que ese momento no llegara, pero las oraciones no habían servido de nada. «Tengo un hijo», continuó Rodrigo, y cada palabra pareció costarle un aliento. «Un niño de 7 años. Se llama Gabriel». El conde sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Por supuesto que lo sabía. Todos en la hacienda lo sabían, aunque nadie se atreviera a mencionarlo en voz alta. Gabriel, el hijo de la costurera, el niño de ojos oscuros y piel morena que corría por los establos jugando con los hijos de los peones, el bastardo de Rodrigo. «Su madre murió el año pasado», siguió Rodrigo. «La fiebre también se la llevó. El niño está solo.
No tiene a nadie más que a mí. Y yo me voy. Sebastián, te lo ruego. Tómalo como tuyo. Críalo en esta casa. Dale tu apellido. Dale la vida que merece. La petición flotó en el aire como una sentencia. Don Sebastián sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Él y doña Mariana llevaban 15 años de matrimonio y no habían tenido hijos. 15 años de intentos fallidos, de embarazos que se perdían antes del tercer mes, de silencios que se volvían más pesados con cada luna llena. La hacienda, el título, la fortuna, todo estaba destinado a perderse cuando él muriera. No había herederos, no había continuidad, y ahora su hermano moribundo le ofrecía uno. ¿Pero a qué precio? No puedo, dijo al fin don Sebastián, aunque su voz sonó débil incluso a sus propios oídos. Mariana nunca lo aceptaría. Es el hijo de una costurera, un bastardo. La gente hablaría. Que hablen, replicó Rodrigo con una energía súbita que lo hizo incorporarse a medias sobre los almohadones. Siempre han hablado, siempre hablarán, pero tú tienes el poder de cambiar el destino de ese niño. Tienes el poder de darle un futuro, y yo tengo algo que ofrecerte a cambio. El conde frunció el ceño. Su hermano extendió una mano temblorosa hacia la mesita de noche y sacó un sobre grueso sellado con lacre rojo. Lo sostuvo en el aire entre ambos. Mis tierras en el sur, dijo, las plantaciones de caña, los ranchos ganaderos, todo lo que heredé de nuestro padre, todo lo que he acumulado en estos años, es tuyo si aceptas criar a Gabriel como tu hijo, si le das tu apellido y lo haces tu heredero legítimo. Don Sebastián miró el sobre como si fuera una serpiente enroscada. Las propiedades de Rodrigo eran vastas, quizá más grandes que las suyas propias. Con ellas, la hacienda San Sebastián se convertiría en una de las más poderosas de toda la región. Sería suficiente para que el apellido Montero resonara durante generaciones, pero también sabía lo que significaba aceptar. Significaba mentir. Significaba presentar al hijo ilegítimo de su hermano como propio ante la sociedad. Significaba forzar a Mariana a vivir una farsa. Significaba construir un futuro sobre cimientos de engaño. No es solo dinero lo que te ofrezco, añadió Rodrigo. Es la continuidad del linaje. Es la salvación del apellido que llevamos. Sin heredero, todo lo que construyeron nuestros ancestros se perderá. Tú lo sabes. Lo has pensado cada noche durante años. El conde cerró los ojos. Era cierto. Todo era cierto. El peso de no tener descendencia lo había carcomido lentamente. Había envenenado su matrimonio. Había convertido los salones de la hacienda en espacios vacíos que resonaban con ecos de lo que nunca sería. Hay una condición más, dijo Rodrigo, y su voz se volvió más grave, casi ceremoniosa. Tienes que jurar que nunca le dirás la verdad, que Gabriel crecerá creyendo que es tu hijo de sangre, que nunca sabrá que su verdadero padre fui yo. Este secreto tiene que morir conmigo, y tienes que jurarlo sobre algo que no puedas romper. Don Sebastián abrió los ojos y vio que su hermano había sacado un cuchillo pequeño de debajo de la almohada. La hoja brillaba a la luz de las velas. Rodrigo se hizo un corte superficial en la palma de la mano. La sangre brotó, oscura y espesa. Júralo con sangre, hermano. Júralo como juraban los antiguos. Una vida por otra. Mi fortuna por tu palabra. Mi hijo por tu silencio. El aire de la habitación pareció volverse más denso. Don Sebastián sintió que estaba al borde de un abismo. Podía levantarse, rechazar la oferta, dejar que su hermano muriera con su secreto y que el niño se criara entre los peones. Nadie lo culparía. Era lo correcto, lo honorable. Pero entonces pensó en los pasillos vacíos de la hacienda, en las habitaciones sin uso, en el apellido que se extinguiría con él, en Mariana, quien nunca había pronunciado una palabra de reproche pero cuyos ojos reflejaban la misma desolación que él sentía. Extendió la mano. Rodrigo le entregó el cuchillo. Don Sebastián lo sostuvo durante un largo instante, sintiendo el peso del acero frío contra su palma. Luego, con un movimiento rápido,
Se hizo el mismo corte que su hermano. La sangre fluyó. Unieron las manos, palma contra palma, y la sangre de ambos se mezcló entre sus dedos. «Juro», dijo don Sebastián con voz firme aunque algo dentro de él temblaba, «que criaré a Gabriel como mi hijo, que le daré mi apellido y mi herencia, que nunca conocerá la verdad de su nacimiento. Lo juro sobre mi sangre y mi honor». Rodrigo cerró los ojos con una expresión de alivio tan profundo que pareció años más joven por un instante. Apretó la mano de su hermano con una fuerza que no parecía posible en un moribundo. «Una vida por otra», susurró. «Un destino por otro. Que Dios nos perdone a ambos». Soltaron las manos. Don Sebastián se limpió la sangre en el pañuelo que llevaba en el bolsillo, manchando la tela blanca de rojo oscuro. Rodrigo dejó caer el sobre el lecho entre ambos. El lacre rojo brillaba como una herida abierta. 3 días después, don Rodrigo Montero de Alcántara murió al amanecer. Sus últimas palabras fueron para pedir que cuidaran bien de su caballo y que no olvidaran regar las azaleas del jardín. No volvió a mencionar a Gabriel ni el juramento. Era como si el pacto, una vez sellado, hubiera dejado de pertenecerle. El funeral se celebró con la pompa apropiada para un miembro de la familia Montero. Acudieron hacendados de toda la región, autoridades municipales, comerciantes importantes. Todos vestían de negro riguroso y hablaban en murmullos respetuosos sobre las virtudes del difunto. Nadie mencionó al niño que miraba desde lejos, medio oculto detrás de una columna del pórtico, con los ojos enrojecidos y un traje prestado que le quedaba demasiado grande. Esa misma noche, después de que los invitados se marcharan y la hacienda volviera al silencio, don Sebastián llamó a Gabriel a la biblioteca. El niño entró descalzo, con pasos tímidos, mirando el suelo de barro como si esperara que se abriera bajo sus pies. Era un niño pequeño para su edad, de constitución delgada y facciones delicadas. Tenía el pelo negro y lacio, los ojos grandes y oscuros, la piel del color de la canela. En sus rasgos se adivinaba la herencia mixta de su madre, aquella costurera de nombre olvidado que había muerto sin dejar más rastro que ese hijo. «Acércate», dijo don Sebastián desde su sillón de cuero. Gabriel obedeció, arrastrando los pies. Se detuvo a 1 metro de distancia, con las manos entrelazadas frente al vientre. Temblaba ligeramente. «Desde hoy», anunció el conde con voz formal, «vivirás en esta casa como mi hijo. Te llamarás Gabriel Montero de Alcántara. Dormirás en la habitación del 2.º piso, comerás en el comedor principal y recibirás la educación propia de tu nueva posición. Tu madre murió, tu padre también. Pero ahora tienes un padre nuevo, ¿me entiendes?». El niño asintió sin levantar la vista. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó al suelo. «No llores», ordenó don Sebastián, aunque algo en su pecho se retorció al ver el dolor del pequeño. «Los Montero no lloran. Eres un Montero ahora. Compórtate como tal». Gabriel se limpió la cara con el dorso de la mano. Tragó saliva. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban secos, pero en ellos había una profundidad que no correspondía a un niño de 7 años. Era la mirada de alguien que había aprendido demasiado pronto sobre la fragilidad de la vida y la soledad del mundo. «Sí, señor», susurró. «Llámame padre». El niño vaciló. La palabra pareció atascarse en su garganta. «Sí, padre». Don Sebastián asintió satisfecho. Despidió al niño con un gesto de la mano. Gabriel salió de la biblioteca en silencio, y el conde se quedó solo entre sus libros, con el peso del juramento cayendo sobre sus hombros como una capa de plomo. En la habitación matrimonial, doña Mariana esperaba sentada frente a su tocador, cepillándose el cabello con movimientos mecánicos. Cuando don Sebastián entró, ella no se volvió, solo lo miró a través del espejo, con esos ojos azules y fríos que parecían ver a través de las mentiras. «Ya está hecho», dijo él. Ella dejó de cepillarse, bajó las manos lentamente. «Nunca te perdonaré esto», respondió con voz serena, sin rastro de emoción. «Me haces vivir una mentira, me obligas a criar al bastardo de tu hermano como si fuera mío, pero lo haré, no por ti,
sino porque es lo que se espera de mí. Don Sebastián no respondió. No había nada que decir. Se quitó la chaqueta en silencio, se acostó en su lado de la cama y esperó a que el sueño llegara. Pero el sueño no llegó esa noche, ni muchas noches después. Los meses pasaron y la vida en la hacienda San Sebastián se reorganizó alrededor de la nueva realidad. Gabriel fue instalado en una habitación amplia del segundo piso, con ventanas que daban al jardín y muebles de madera tallada. Se le asignó un tutor, don Eugenio, un anciano profesor de mirada bondadosa que le enseñaba latín, matemáticas, historia y caligrafía. Se le compraron ropas nuevas, zapatos de cuero, libros encuadernados en piel. El niño se adaptó con una facilidad que sorprendió a todos. Aprendió rápido, memorizaba con facilidad, mostraba una inteligencia natural que don Sebastián no pudo evitar admirar en secreto. Pero también había en él una distancia, una reserva que no desaparecía. Nunca corría por los pasillos como hubiera hecho un niño criado desde la cuna en esa casa. Nunca alzaba la voz. Siempre pedía permiso antes de entrar a cualquier habitación, incluso a la suya propia. Con doña Mariana la relación era aún más tensa. Ella cumplía con su papel a la perfección. Lo sentaba a su mesa, supervisaba su educación, corregía sus modales, pero nunca lo tocaba más de lo estrictamente necesario. Nunca lo besaba en la frente antes de dormir, nunca le sonreía. Lo trataba con la cortesía helada que reservaría para un invitado incómodo que se hubiera quedado demasiado tiempo. Gabriel lo entendía. Aunque tenía solo 7 años, entendía perfectamente que no era querido en esa casa, que era una imposición, un recordatorio viviente de algo que todos preferirían olvidar. Pasaron 3 años así, 3 años de rutinas mecánicas, de cenas silenciosas, de lecciones interminables. Gabriel creció, se volvió más alto, más delgado, más parecido a Rodrigo, aunque nadie se atreviera a mencionarlo. Sus manos desarrollaron la misma elegancia que habían tenido las de su verdadero padre. Su voz adquirió un timbre profundo, musical. Don Sebastián lo observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y culpa que no podía desenredar. Había cumplido su parte del pacto. Le había dado su apellido, su casa, su futuro, pero no le había dado su afecto. No sabía cómo. Cada vez que miraba al muchacho, veía a Rodrigo, veía el juramento, veía la sangre mezclada entre sus palmas. Fue en el invierno de 1835 cuando todo comenzó a cambiar. Gabriel tenía 10 años entonces, y fue el día de su cumpleaños cuando encontró la carta. Había una tradición en la hacienda. Cada año, el día del cumpleaños del heredero, se abría la biblioteca para que el festejado eligiera un libro nuevo para su colección personal. Era un ritual menor, casi olvidado, pero don Sebastián insistía en mantenerlo. Era, pensaba, una forma de enseñarle al muchacho a valorar el conocimiento, la historia familiar. Gabriel entró a la biblioteca esa tarde de diciembre con su tutor. Don Eugenio lo guiaba entre los estantes, señalando volúmenes que podrían ser apropiados. Un tratado sobre la independencia de México, una colección de fábulas de Esopo, una biografía del libertador Simón Bolívar. Pero Gabriel no prestaba atención. Sus ojos se habían fijado en algo diferente. En el estante más alto, casi tocando el techo, sobresalía apenas el borde de un libro encuadernado en cuero negro. Era diferente a todos los demás. Más antiguo, más gastado. Ese, dijo señalando hacia arriba. Don Eugenio siguió su mirada y frunció el ceño. Ese es un libro de cuentas muy viejo, muchacho. No te servirá de nada. Elige otra cosa. Pero Gabriel insistió con una obstinación inusual en él. Quiero ese. El tutor suspiró y arrastró la escalera rodante hasta el lugar. Subió trabajosamente y alcanzó el volumen. Al bajarlo, una nube de polvo se levantó en el aire. No era un libro. Era un cofre pequeño, del tamaño de un misal, forrado en cuero negro y cerrado con una cinta descolorida. Don Eugenio lo miró con desconfianza.
Esto no es un libro. Pero antes de que pudiera decir nada más, Gabriel ya había tomado el cofre entre sus manos. Lo abrió sin ceremonias. Dentro había papeles amarillentos, documentos legales con sellos oficiales, y en el fondo, un sobre más pequeño sellado con lacre rojo oscuro, casi negro. El lacre estaba manchado. No con cera, con sangre. Gabriel tomó el sobre. Sus dedos rozaron la superficie rugosa. Sintió algo extraño, una corriente fría que le recorrió la espalda. En el reverso del sobre, escrito con tinta negra y letra apresurada, decía: «Para Gabriel, cuando cumpla 10 años. De tu verdadero padre». El mundo se detuvo. Don Eugenio palideció. Intentó arrebatar el sobre de las manos del niño, pero Gabriel fue más rápido. Retrocedió, apretando el sobre contra su pecho. «Dame eso», ordenó el tutor. «Ahora». «Es mío», respondió Gabriel. «Tiene mi nombre». La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Don Sebastián entró con paso firme, alertado por las voces alteradas. Al ver el sobre en manos de Gabriel, su rostro se transformó. La sangre abandonó sus mejillas. «¿Dónde conseguiste eso?» Su voz era peligrosamente baja. Gabriel levantó la barbilla. «Estaba en el estante. Dice que es para mí». Don Sebastián cruzó la habitación en 3 zancadas. Extendió la mano. «Dámelo». Pero Gabriel no se movió. Por primera vez en 3 años, por primera vez desde que había entrado a esa casa, se negó a obedecer. Apretó el sobre con más fuerza y dio un paso atrás. «Dice que es de mi verdadero padre». El silencio que siguió fue absoluto. Don Eugenio miraba alternativamente al conde y al muchacho, sin saber qué hacer. Don Sebastián se quedó inmóvil, con la mano aún extendida como una estatua. «Yo soy tu padre», dijo finalmente, pero su voz sonó hueca. «No», respondió Gabriel, y había en su mirada una certeza que helaba. «No lo eres. Nunca lo has sido. Y esto», añadió levantando el sobre, «me dirá quién soy en realidad». Antes de que don Sebastián pudiera detenerlo, Gabriel rompió el sello de lacre. Este se desmoronó en pedazos, liberando un olor metálico, antiguo. Sacó la carta que había dentro. El papel crujía, quebradizo por el tiempo. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero las palabras aún eran legibles. Gabriel comenzó a leer en voz alta, despacio, pronunciando cada palabra como si fuera un conjuro. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto es porque has cumplido 10 años y porque yo ya no estoy en este mundo. Mi nombre fue Rodrigo Montero de Alcántara. Fui tu padre, tu verdadero padre. Tu madre se llamaba Lucía y fue la mujer más bondadosa que conocí. Ella murió cuando tú tenías 6 años. Yo morí cuando tenías 7. Y antes de morir, hice un trato con mi hermano Sebastián. Le di toda mi fortuna a cambio de que te criara como su hijo. Le hice jurar que nunca conocerías la verdad. Pero yo no podía dejarte sin saber quién eres. Eres un Montero, Gabriel. Eres mi hijo. Y aunque no lleves mi sangre en tu apellido oficial, la llevas en tus venas. Nunca lo olvides. Perdóname por dejarte. Perdóname por obligarte a vivir una mentira. Pero sabe que todo lo que hice fue para darte un futuro. Tu padre que te amó hasta el último aliento. Rodrigo». Cuando Gabriel terminó de leer, levantó la vista. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era de una calma absoluta. Miró a don Sebastián directamente a los ojos. Todo fue mentira. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Don Sebastián cerró los ojos. Quiso decir algo, encontrar palabras que justificaran lo injustificable, pero no había ninguna. El juramento que había hecho 3 años atrás, el pacto sellado con sangre, acababa de quebrarse. No por su voluntad, sino porque Rodrigo, incluso desde la tumba, había dejado un rastro. «Lo hice para salvarte», dijo al fin don Sebastián, y su voz temblaba. «Para darte una vida que nunca habrías tenido. Tu padre me lo pidió, me rogó,
Y yo acepté porque era lo correcto. Lo correcto, repitió Gabriel con amargura. Mentirme durante 3 años era lo correcto. Hacerme creer que era tu hijo cuando en realidad era solo parte de un trato. Una transacción. Tierras a cambio de un bastardo. No hables así, ordenó don Sebastián, pero ya no tenía autoridad en su voz. Gabriel guardó la carta en el sobre cuidadosamente. Se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Luego, sin decir una palabra más, salió de la biblioteca. Sus pasos resonaron en el corredor, firmes, decididos. No corrió, no gritó, simplemente se fue. Don Sebastián se quedó de pie en medio de la biblioteca, rodeado de sus libros inútiles, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Había cumplido el juramento durante 3 años. Había criado al niño. Le había dado su apellido, su herencia. Pero ahora el niño sabía la verdad. Y con la verdad venía algo que don Sebastián no había previsto. Venía la rabia. Venía el resentimiento. Y venía una pregunta que nadie podía responder. ¿Qué significaba el juramento ahora que había sido descubierto? Los días siguientes fueron de un silencio insoportable. Gabriel no volvió a dirigir la palabra a don Sebastián. Comía en su habitación. Se negaba a asistir a las clases con don Eugenio. Pasaba horas encerrado, leyendo y releyendo la carta de su padre verdadero, memorizando cada palabra como si fuera un texto sagrado. Doña Mariana, al enterarse de lo sucedido, reaccionó con una frialdad que sorprendió incluso a su esposo. «Bien», dijo simplemente, «ya no tendré que fingir. Que el muchacho sepa la verdad. Quizá así se marche y nos deje en paz». Pero Gabriel no se marchó. Al contrario, algo cambió en él durante esas semanas de encierro. Cuando finalmente salió de su habitación, era diferente. Más alto, parecía, aunque no hubiera pasado suficiente tiempo para crecer. Más firme en su mirada. Ya no era el niño tímido que pedía permiso para todo, era otra persona. Alguien que había descubierto su verdadera identidad y había decidido reclamarla. Una tarde, 2 meses después del descubrimiento, Gabriel entró al despacho de don Sebastián sin llamar. El conde estaba revisando las cuentas de la hacienda, documentos esparcidos sobre el escritorio. Levantó la vista sorprendido por la intrusión. «Necesito hablar contigo», dijo Gabriel. Su voz había cambiado. Era más profunda, más controlada. Don Sebastián hizo a un lado los papeles y señaló la silla frente al escritorio. Gabriel se sentó con la espalda recta, las manos sobre las rodillas. «He estado pensando», comenzó el muchacho, «en la carta, en el juramento que hiciste con mi padre, en todo lo que ha pasado». Don Sebastián esperó en silencio, sintiendo que se acercaba algo inevitable. «Mi padre te dio su fortuna a cambio de que me criaras como tu hijo», continuó Gabriel. «Pero hay algo en la carta que no entiendo. Dice que hiciste un juramento de sangre, que fue sellado con sangre. ¿Qué significa eso exactamente?» El conde sintió que el aire le faltaba. Había esperado muchas preguntas, pero no esa, no tan directa, no tan penetrante. «Es solo una manera de hablar», mintió. «Una forma de expresar la seriedad del compromiso». Gabriel lo miró fijamente durante un largo momento. Luego sacó algo de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. Era un pañuelo blanco, viejo, manchado de rojo oscuro. Don Sebastián lo reconoció de inmediato. Era el pañuelo con el que se había limpiado la mano aquella noche, después del pacto. Lo había dejado en la habitación de Rodrigo. Nunca lo había reclamado. «Encontré esto entre las cosas de mi padre», dijo Gabriel. «Tiene tu sangre y la suya, mezcladas. Así que no es solo una manera de hablar. Hiciste un juramento real, un pacto, y quiero saber exactamente qué juraste». Don Sebastián sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Tomó el pañuelo con manos temblorosas. Las manchas de sangre se habían vuelto casi negras con el tiempo, pero aún eran visibles. Testimonio de aquella noche fatal. «Juré que te criaría como mi hijo», dijo en voz baja, «que te daría mi apellido, que nunca conocerías la verdad. Eso fue lo que juré».
Una vida por otra, citó Gabriel repitiendo las palabras exactas de la carta. Mi padre escribió eso. Una vida por otra. Un destino por otro. ¿Qué significa? Don Sebastián guardó silencio. No sabía cómo explicar algo que él mismo no terminaba de comprender. Había aceptado el juramento en un momento de desesperación, sin pensar en las consecuencias, sin entender realmente lo que estaba haciendo. Significa, dijo Gabriel cuando el silencio se hizo insoportable, que cambiaste mi vida por la fortuna de mi padre, que mi destino está atado al tuyo por ese juramento, y que no puedo ser libre hasta que la deuda se pague. Se puso de pie lentamente, guardó el pañuelo en su bolsillo, miró a don Sebastián con una intensidad que parecía atravesarlo. Voy a descubrir qué significa realmente ese juramento, y cuando lo haga, voy a exigir que se cumpla hasta el final. Salió del despacho dejando a don Sebastián sumido en un terror que no había sentido desde aquella noche en la habitación de Rodrigo. Algo había comenzado. Algo que no podía detener. El juramento que había hecho para asegurar su futuro acababa de convertirse en una maldición que amenazaba con destruirlo todo. Gabriel cumplió su palabra. Durante los meses siguientes, se dedicó a investigar. Habló con los ancianos del pueblo, con los campesinos viejos que recordaban las viejas tradiciones. Leyó libros olvidados en la biblioteca, tratados sobre pactos de sangre, sobre juramentos antiguos que precedían incluso a la llegada de los españoles. Y lo que descubrió lo cambió todo. Los pactos de sangre, le explicó un anciano curandero del pueblo, no son solo promesas, son intercambios. Cuando dos hombres mezclan su sangre y hacen un juramento, están atando sus destinos. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Lo que uno recibe, el otro lo paga. Y si el juramento se rompe, si la verdad sale a la luz, entonces la deuda se cobra. ¿Cómo se cobra?, preguntó Gabriel. Con otra vida, respondió el anciano. El juramento exigió una vida a cambio de otra. Tu padre te dio a ti a cambio de su fortuna, pero ahora que la verdad ha salido, el equilibrio se rompió, y el equilibrio siempre se restaura. Alguien tiene que pagar. Gabriel volvió a la hacienda con esa información. No le dijo nada a don Sebastián. No necesitaba hacerlo. El conde ya lo sabía. Lo había sabido desde el principio. En lo profundo de su ser, el juramento no era solo un compromiso moral. Era algo más antiguo. Algo que precedía a las leyes humanas. Los meses se convirtieron en años. Gabriel siguió viviendo en la hacienda, pero ya no como un hijo adoptado. Se movía por los pasillos como un fantasma, observando, esperando. Cumplió 13 años, luego 14. Se volvió un joven delgado y serio, de mirada profunda y palabras escasas. Ya no llamaba padre a don Sebastián. Lo llamaba señor, o simplemente conde, con una formalidad que dolía más que cualquier insulto. Don Sebastián envejeció prematuramente durante ese tiempo. El cabello se le volvió gris. Las arrugas se marcaron en su rostro. Dormía mal, acosado por pesadillas en las que veía a Rodrigo de pie al borde de su cama, señalándolo con un dedo acusador. En las pesadillas, las paredes de la hacienda sangraban. En las pesadillas, la voz de su hermano repetía una y otra vez: una vida por otra. Fue en el verano de 1840, 8 años después del juramento original, cuando el equilibrio finalmente se rompió del todo. Don Sebastián enfermó. Comenzó con una tos seca similar a la que había tenido Rodrigo. Luego vino la fiebre, los sudores nocturnos, la debilidad que lo hacía tambalearse al caminar. Los médicos no encontraban explicación. Era como si su cuerpo simplemente se estuviera rindiendo, apagándose sin causa aparente. Una noche, cuando la fiebre era particularmente alta, Gabriel entró a su habitación. Don Sebastián yacía en el lecho, temblando bajo las mantas aunque fuera pleno verano. Doña Mariana estaba sentada en una esquina, mirando por la ventana con expresión ausente. Ni siquiera volteó cuando el muchacho entró. Gabriel se acercó al lecho. Tenía 15 años ahora, casi la misma altura que don Sebastián.
con los hombros anchos y las manos fuertes de un joven que estaba dejando de ser niño. «Está pasando», dijo en voz baja. «El pago. La deuda». Don Sebastián abrió los ojos. Estaban vidriosos por la fiebre, pero aún había comprensión en ellos. «Una vida por otra», continuó Gabriel. «Mi padre te dio su fortuna y su vida a cambio de que me criaras, pero también juró que si el secreto se descubría, el equilibrio se cobraría. Y yo descubrí el secreto, abrí la carta, rompí el pacto, y ahora el equilibrio se está restaurando». «No», susurró don Sebastián, «yo cumplí mi parte, te crié, te di todo, pero mentiste», replicó Gabriel, «y la mentira rompió el juramento. Ahora uno de nosotros tiene que pagar, o tú o yo, una vida por otra». Se hizo un silencio pesado. Doña Mariana seguía sin moverse, como si no escuchara nada, o como si ya supiera cómo terminaría todo. «Hay una forma de detenerlo», dijo Gabriel finalmente. «El anciano del pueblo me lo explicó. El pacto puede romperse si quien lo hizo lo deshace voluntariamente, si renuncias a todo lo que obtuviste del juramento, si devuelves las tierras, la fortuna, si declaras públicamente que no soy tu hijo, si me liberas del apellido». Don Sebastián cerró los ojos. Sentía cómo la vida se le escapaba lentamente, como arena entre los dedos. Sabía que Gabriel tenía razón. Sabía que había una salida, pero también sabía lo que significaba. Significaba admitir públicamente la mentira. Significaba destruir el apellido Montero. Significaba que todo lo que había construido, todo por lo que había sacrificado, desaparecería. «No puedo», dijo con voz quebrada. «No puedo hacerlo. El apellido, la hacienda, todo se perdería». Gabriel asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces el equilibrio se cobrará por sí mismo. Y solo hay dos opciones. O mueres tú, o muero yo». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a don Sebastián solo con su agonía y su culpa. Los días siguientes fueron los más oscuros en la historia de la hacienda San Sebastián. Don Sebastián empeoraba hora tras hora. Su respiración se volvió trabajosa, irregular. Dejó de comer, apenas podía hablar. Los médicos se declararon impotentes. Era como si una fuerza invisible estuviera extrayéndole la vida. Gabriel, por su parte, comenzó a mostrar señales extrañas. Se volvió más pálido. Empezó a tener mareos. Una mañana, al levantarse, tosió sangre. Como si la enfermedad de don Sebastián se estuviera extendiendo hacia él, reclamando la vida que el juramento exigía. Fue doña Mariana quien finalmente comprendió la verdadera naturaleza de lo que estaba pasando. Una noche, mientras velaba junto al lecho de su esposo, tomó su mano fría entre las suyas y habló con una claridad terrible. «Los dos van a morir», dijo. «El juramento no distingue entre el culpable y el inocente, exige una vida, pero como ambos están atados al pacto, ambos pagarán el precio, a menos que uno de ustedes haga algo definitivo». Don Sebastián la miró con ojos suplicantes. «¿Qué puedo hacer?». Ella se inclinó cerca y susurró algo en su oído, algo que nadie más escuchó. Cuando se apartó, los ojos de don Sebastián estaban llenos de horror. «No», murmuró, «no puedo hacer eso». «Es la única forma», respondió ella con frialdad. «O lo haces tú, o el muchacho muere junto contigo, y entonces todo habrá sido en vano». Se puso de pie y salió de la habitación, dejando a don Sebastián solo con su decisión. La noche del 23 de agosto de 1840, exactamente 8 años después del juramento original, don Sebastián tomó su decisión final. Se levantó del lecho con un esfuerzo sobrehumano. Las piernas apenas lo sostenían, pero se obligó a caminar. Atravesó el corredor oscuro, apoyándose en las paredes hasta llegar a la habitación de Gabriel. El muchacho estaba dormido, pálido como la muerte, respirando superficialmente. Don Sebastián se sentó al borde de la cama. Sacó del bolsillo de su bata el mismo cuchillo que Rodrigo había usado 8 años atrás para sellar el juramento.
La hoja brillaba a la luz de la luna que entraba por la ventana. Una vida por otra, susurró, pero en lugar de dirigir el cuchillo hacia Gabriel, se lo clavó en su propia palma, el mismo lugar donde se había cortado 8 años antes. La sangre brotó, caliente y oscura. La dejó caer sobre la mano de Gabriel, mezclándose con la piel del muchacho. «Deshago el juramento», dijo con voz firme aunque le temblaba todo el cuerpo. «Libero a Gabriel Montero del pacto, que mi vida pague por la suya, que mi muerte rompa las cadenas, que el equilibrio se restaure con mi sangre». Sintió entonces algo que se quebraba dentro de él, como si una cuerda tensa se cortara de pronto. El dolor que lo había acompañado durante semanas desapareció de golpe, reemplazado por una extraña sensación de ligereza. Supo entonces que había funcionado. El juramento se estaba deshaciendo, pero el precio era su propia vida. Gabriel abrió los ojos justo a tiempo para ver a don Sebastián desplomarse al suelo. El conde cayó de lado, con la mano aún sangrando, el cuchillo rodando sobre las baldosas. Su respiración se volvió cada vez más débil. El muchacho se incorporó, sintiendo que la fiebre que lo había consumido durante días desaparecía como por arte de magia. Bajó de la cama y se arrodilló junto al moribundo. «¿Por qué?», preguntó con voz ahogada. Don Sebastián sonrió débilmente. «Una vida por otra», murmuró. «Así fue el juramento. Así tenía que terminar. Perdóname, Gabriel. Perdóname por todo». Sus ojos se cerraron. Su pecho dejó de moverse. El conde de Veracruz, don Sebastián Montero de Alcántara, murió en el suelo de la habitación de su hijo adoptivo, con la sangre mezclándose con el polvo, deshaciendo el pacto que había sellado 8 años atrás. Gabriel se quedó allí, arrodillado junto al cadáver, sintiendo un peso enorme en el pecho. No era amor lo que sentía. No podía ser. Pero tampoco era odio. Era algo más complejo. Era el reconocimiento de un sacrificio, de un hombre que al final había elegido pagar la deuda con su propia vida para liberar al muchacho que había criado. El funeral de don Sebastián fue incluso más concurrido que el de Rodrigo. Vinieron autoridades de todo el estado, familias nobles, comerciantes importantes. Todos hablaban sobre la tragedia de un hombre que había muerto sin herederos, después de haber criado durante años al sobrino que ahora, decían, heredaría todo, porque Gabriel sí heredó. Doña Mariana, fiel hasta el final a las apariencias, declaró públicamente que Gabriel era el hijo legítimo de su esposo, y que todo pasaría a sus manos cuando cumpliera la mayoría de edad. Nadie cuestionó su palabra, nadie se atrevió. Pero Gabriel no se quedó en la hacienda. El día después del funeral, tomó solo lo esencial, montó en un caballo y partió sin decir a dónde iba. Dejó atrás la hacienda San Sebastián, las tierras, la fortuna, el apellido, todo lo que don Sebastián había querido darle, todo por lo que había sacrificado su vida, porque Gabriel había comprendido algo fundamental durante aquellos 8 años. Los juramentos de sangre no se rompen con facilidad. Las mentiras tienen un costo, y los destinos cambiados por pactos oscuros siempre dejan cicatrices. Nadie volvió a saber de él. Algunos dijeron que se fue a la capital, que cambió su nombre, que comenzó una nueva vida lejos de las sombras de la hacienda. Otros aseguraban haberlo visto años después en un monasterio, llevando el hábito de los franciscanos, buscando expiación por pecados que no eran suyos. La hacienda San Sebastián cayó en decadencia. Doña Mariana vivió allí sola durante 10 años más, caminando por los pasillos vacíos como un fantasma. Cuando murió, la propiedad fue vendida a un comerciante extranjero que dividió las tierras y destruyó la casa principal. Del juramento de sangre del conde de Veracruz no quedó nada, solo historias susurradas en el pueblo, leyendas sobre un pacto que salió mal, sobre un niño que descubrió la verdad, sobre un hombre que pagó con su vida por una mentira que creyó necesaria, y en algún lugar, guardado en un arcón olvidado, un pañuelo manchado de sangre seca es el único testimonio de aquella noche de 1832, la noche en que 2 hermanos mezclaron su sangre
y sellaron un destino que ninguno de los dos comprendía realmente. Un destino que terminaría cobrando exactamente lo que había prometido desde el principio. Una vida por otra. Un juramento por una muerte. Un apellido por una maldición. Así fue como el conde de Veracruz aprendió que hay precios que no se pueden pagar con oro, que hay secretos que no deberían guardarse, y que los juramentos hechos con sangre siempre encuentran la forma de cumplirse, sin importar cuánto tiempo pase ni cuántas mentiras se construyan para ocultarlos. El equilibrio siempre se restaura, y la sangre derramada siempre encuentra el camino de regreso.